en nombre del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, es un honor darle la bienvenida al conversatorio denominado Últimas Novedades en Normas Internacionales de Información Financiera, versión 2010, Efectos Contables y Tributarios, el cual el IPIDE ha coorganizado con el Departamento Académico de Ciencias Administrativas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para este evento estamos contando con la presencia del destacado especialista Alfredo Rodríguez Neira, quien es asesor general del Contador General de la Nación y asimismo socio administrador de Latinoamericana de Gerencia. Y como panelistas estarán con nosotros Óscar Díaz Becerra, quien es el jefe del Departamento Académico de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Católica, y así también con el señor Carlos Valle Larrea, quien es gerente de auditoría de la firma BDO. Sin mucho preámbulo, comentando un poco con el doctor Alfredo Rodríguez Neira, la exposición de hoy va a versar y comentar sobre la tendencia actual de suministrar mayor información respecto de las operaciones que realizan las compañías. Por otro lado, revisar los efectos societarios que tienen estas nuevas normas. Por ejemplo, muchos están incidiendo en aspectos, en cambios como, por ejemplo, de poder ir contra cuentas de resultados acumulados y no necesariamente contra cuentas de resultados del ejercicio, lo cual podría tener algunas consecuencias, por ejemplo, en distribuciones de dividendos pasados que haya podido tener la empresa. Asimismo, desde el lado tributario también vamos a ver cómo las normas contables, la nueva versión de las normas contables está haciendo mayor incidencia en el valor razonable, algo que todavía en las normas tributarias no está muy recetado. Por último, y sin mucho más que comentar, desde ya que la norma contable hoy por hoy viene siendo muy aplicada tanto en las auditorías que realiza la Administración Tributaria como en los fallos que viene emitiendo el Tribunal Fiscal. En varios aspectos en discusión, sobre todo relacionado al impuesto a la renta, con mucho énfasis se hace remisión a normas contables, a criterios, porque evidentemente la ley del impuesto no trata todos los aspectos. En ese sentido, no me queda más que darles nuevamente la bienvenida y espero que este espacio lo aprovechen tanto para su quehacer contable como tributario. Ahora los dejo para unas palabras del señor Óscar Díaz Becerra. Buenas tardes con todos. La bienvenida a nombre de la Universidad Católica, el Departamento de Ciencias Administrativas. Hemos tenido la iniciativa conjuntamente con el IPIDE de desarrollar este tipo de eventos, prácticamente ya al finalizar el año 2010 y a puertas de un nuevo reto, ¿no? Algo que realmente ya deberíamos haber estado aplicando durante hace varios años, y que implica pues una capacitación continua por parte de los profesionales contables. Hay una responsabilidad muy importante por parte de las universidades. Si bien los organismos, como digamos, por ejemplo, el caso del Consejo Normativo, el caso de CONACER y otros, están encargados del tema de difusión, no solamente de la oficialización o promulgación de las normas, sino también un tema de la difusión. Las universidades tienen una responsabilidad muy importante. Bueno, hay que ser sinceros en esto, se ha descuidado durante muchos años. Entonces, por eso es que hemos tomado esta iniciativa, compartimos intereses comunes con el IPIDE, a través de Luis Durán, que no está presente en este momento por motivo de viaje. Coincidimos en llevar a cabo este tipo de eventos y que esperamos que en el próximo año se lleguen con una frecuencia relativa que permitan pues contar con profesionales, con especialistas en el tema tanto de contabilidad como de la parte tributaria, para permitir una capacitación, una divulgación de las normas entre los profesionales que se ha aprovechado pues adecuadamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, extenderme mucho, la bienvenida a todos ustedes, a nuestro expositor, a Alfredo Rodríguez, que ha tenido la gentileza de aceptar este desafío, para él ya una experiencia constante, creo, ¿sí? Carlos Valle, a nuestro
secretario, ¿no? Muchas gracias. Entonces lo dejo con la exposición de Alfredo Rodríguez. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias al IPIDEC, mis viejos amigos. Le dan mi saludo por favor a Luis Durán, que siempre se va a estar acá, pues siempre está de vacaciones. A mis amigos, a mi casa de estudios, la Universidad Católica, donde yo estudié, y donde aún conservo mi condición de profesor, a pesar de que no estoy dictando últimamente. Nicolás Canevaro le dictó un curso un semestre y se lo ha apropiado. Y ya no tengo curso que dictar, entonces no sé, hasta cuando aparezca un nuevo modelo contable, de repente vuelva yo a la facultad. En tanto, es la Universidad Católica y el IPIDEC, ambas instituciones que organizan este evento. Esto es claramente de un corte tributario. Entonces, yo me he preocupado por identificar, espero, los aspectos más importantes que tienen implicancia tributaria. Los aspectos más importantes que tienen implicancia tributaria son aquellos que tienen que ver con la medición, en cuanto, y por supuesto con la naturaleza de las partidas. No cualquiera, doctor, ¿cómo se puede? Perdóname, no te había reconocido. Has pasado por el doctor con la cirugía, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Decía de que también me interesa, por mi experiencia profesional, definir la naturaleza de la cosa para los propósitos tributarios. Entonces voy a contar un poco de las otras normas, de las que tienen que ver con aspectos de presentación, los cambios de presentación, pero un poco. Me voy a concretar en los temas de medición. César, por favor, acompáñanos adelante, doctor César Rodríguez. Muchas gracias, señor Mario. Bueno, ¿qué doctor, por favor? Así que yo depende. Eso en lo que respecta a aspectos tributarios. Voy a incidir en 2 o 3 aspectos tributarios que en mi opinión no están resueltos, pero que no se incorporan como consecuencia de las modificaciones contables de la versión aprobada por el Consejo Normativo, que es la versión de 2009, esto significa fundamentalmente por referencia al 1 de enero de 2009, algunas hasta mayo. Y también voy a darles mi apreciación. No voy a resolver, por cierto, ni la materia tributaria ni la societaria, pero voy a darles mi apreciación sobre el impacto que pueden tener las normas desde el punto de vista societario, en tanto, hasta donde entiendo, las utilidades, aquellas sobre las cuales pueden disponer los accionistas, se determinan de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, incluidas esta versión 2009 que oficializa el Consejo Normativo. Entonces, ¿qué podría ocurrir cuando, como decía Carlos Llosa, con las normas internacionales, un resultado acumulado positivo, como consecuencia de los ajustes que tendría que incorporar, se convierte en una pérdida acumulada y en un escenario en el que he repartido dividendos? Entonces, identifico yo algunas dificultades que tienen que ser resueltas por los abogados laborando en el área corporativa respecto a la materia societaria, que tienen implicancia tributaria en mi opinión. Pero yo no me voy a referir a lo tributario, porque de impuestos yo no opino, no me interesa opinar sobre esa materia. Mi directo amigo César Rodríguez Dueñas se va a referir a ello, creo que un par de semanas más. También debo decir de que no he preparado ningún material original, en tanto el evento era promocionado
con la coparticipación de mi universidad, he utilizado en la presentación que ustedes van a ver algún material que ha sido preparado para la propaganda, Carlos, para el diplomado o diploma en normas internacionales de información financiera, que entiendo cumple su tercera edición este año, ¿verdad? Ya un diploma muy conocido y apreciado en el medio, he tomado algunas láminas de ellos. También mi amigo Marco Antonio Saldívar, con quien intercambio ideas, de su lado inteligente, por cierto, siempre, de vez en cuando me ha proporcionado algún material, y la verdad es que el resto no sé de dónde se lo han copiado, pero en general algo es mío, muy poquito, pero en general es material que ha sido extraído de otras presentaciones. Estamos con la onda de las NIIF en el país, de tal manera que ya llegamos a absurdos. En el país nos hemos sentido presionados, la CONACEP, a quien dicho sea de paso, hay que quitarle facultades para que legisle en materia contable porque cometen no errores, sino horrores. Ya la CONACEP nos dijo que para las empresas que están bajo el ámbito de supervisión de esta institución, vamos a aplicar las NIIF emitidas internacionalmente. ¿Esto qué significa? Significa que la próxima vez que nos cambien, voy a imaginar la NIC 2 sobre existencias, independientemente de que exista un documento en idioma español, independientemente de que haya sido publicitado, esa norma entrará en vigencia en la misma fecha señalada en esa norma. Es decir, la materia contable va a ser legislada por el IASB en el Perú, por la Junta de Normas Internacionales de Información Financiera. En tanto nuestro sistema jurídico, si es que acaso el término es válido, hay abogados en sala que me corregirán, en tanto nuestro sistema jurídico incorpora o le da validez, le da vigencia a las normas internacionales de información financiera, me pregunto, ¿cómo podríamos hacerlo sin conocerlo? Dentro de poco, entonces tendríamos que aceptar que cambie la legislación de renta, pero que no nos cuenten los cambios, sino que nosotros tengamos que leerlos en inglés, de repente en cuanto la autoridad comience a emitir normas en inglés. Entonces, esto está llegando a extremos. Segunda consideración para decir que estamos en extremos absurdos. Resulta que en el Perú nunca hemos aplicado NIIF. La primera resolución del año 94, cuando el contador de la nación era don Manuel, la Victoria Sánchez. La segunda resolución del año 98 con don Óscar Papuelo Ramírez. Y la sucesiva que ha emitido don Óscar, porque es contador general de la nación, sin fecha determinada, sin mandato determinado, que me parece muy bien, en su caso particular, aunque soy demócrata. Esas resoluciones, si bien me dijeron, use NIIF, finalmente resulta que cuando decimos, ahora vamos a aplicar la NIIF 1, de la cual voy a hablar, sobre primera adopción de la NIIF, resulta que no hemos aplicado NIIF en el pasado. Y esto me parece en extremo peligroso. Claro, el argumento es, no nos podemos atrasar en el mundo. Entonces me presentan un mapa del mundo. Y me presentan un mapa del mundo donde en América Latina solamente Colombia no aplica NIIF. Acabo de regresar de Colombia, les contaré cómo hacen esto. Y todos los demás sí aplicamos NIIF. ¡Qué mágico! ¡Qué mágico! ¿No? Aplicamos NIIF plenas además. Me muestran a Europa Occidental aplicando NIIF. Me muestran que Canadá aplicará NIIF a partir del próximo año. Me muestran diversas áreas del mundo donde supuestamente se aplica NIIF, y colegas y no colegas, eso es mentira. No hay un solo país demostrado. La gente habla, pero yo no conozco un solo caso, y he mirado
contabilidad financiera, informes financieros en muchos países por mi trabajo. No encuentro un país que reporte estados financieros conformados de acuerdo con ellos. Entonces, ¿de qué acaso nos están hablando? ¿De qué? ¿Dónde nos hemos quedado? No nos hemos quedado, pero ya van a ver ustedes cómo con las normas que se han emitido, cómo vamos a ganar de dinero los contadores públicos colegiados, certificados, y como yo digo, cuántas Cs más me pondrán, y quién sabe con qué propósito, o para significar qué, vamos a ganar, porque vamos a asesorar a las empresas en un número de temas que resultan absurdos. ¿Por qué la CONACEF emitió esa resolución diciendo cuando salgan las medidas aplicaremos? Pues muy simple, ¿no? Porque el Consejo Normativo le dijo no. Entonces tenemos en el país dos instituciones que emiten normas. ¿Y por qué la CONACEF emite normas o puede normar en la materia contable? Porque cuando la CONACEF fue creada no había un modelo de nivel, no había un modelo contable adoptado en el Perú. Era necesario que por razones de regular el mercado alguien tuviera facultades para normar nivel, y le dieron esa facultad a la CONACEF. Hoy ya no es el primer error, ¿no? Ya con la norma 12 se equivocaron y luego se corrigieron. Con la moneda funcional norma 21 se equivocaron y luego se corrigieron. Ahora se han equivocado, se corregirán en el futuro. Entonces hay que quitarle esa facultad a la CONACEF, e insistiré en ello hasta que me demande. Un tema más es el que tiene que ver, por cierto, con el de la posibilidad de discutirla. Yo argumento que adoptar la norma sin mirarla es adoptar lo bueno y lo malo. Es como casarse con una mujer a la que uno no conoce bien. Seguramente tendrá virtudes. Todas las personas tienen virtudes, pero vamos a ver qué defectos podría tener. Entonces, ustedes dirán, no, pues, las normas internacionales de información financiera no se equivocan. ¿Así? A ver, ejemplos. NIC 22, vigente hasta el año 2003, plusvalía mercantil, la amortizamos hasta en 20 años, salvo demostración en contrario de un plazo, para un plazo distinto. NIF 3, vigente desde el 2004, la plusvalía mercantil no se amortiza. ¿Qué cambió en el mundo? ¿Qué cambió? Para primero amortizar y luego no amortizar. No cambió nada. Lean ustedes las bases de conclusiones para el cambio y no se explica nada. Pero tampoco hacemos pues tantas adquisiciones como en el estudio del doctor para estar preocupados por la plusvalía mercantil. Pensemos entonces en la norma 16, en los inmuebles, maquinaria y equipo. Depreciábamos por uso hasta 2003. A partir de 2004 depreciamos por uso y por desuso, porque depreciamos desde que el activo está en condiciones de ser utilizado en el propósito de negocio, sin interrupción. Por lo tanto, depreciamos por uso o por desuso. La obsolescencia la seguimos dejando en manos de medición del deterioro, norma 36. ¿Qué cambió en los activos? Para depreciarlos antes por uso y por desuso, por uso y ahora por uso y por desuso. No cambió nada. Entonces, si el mundo real no cambia, ¿cómo es que la norma cambia? En términos prácticos, para nuestro propósito. Hoy oficializo la norma equivocada, mañana cuando se corrija voy a oficializar la norma correcta, si acaso es correcta. Entonces, ¿por qué en el Perú, colegas y no colegas, por qué en el Perú sí establecemos una excepción a la aplicación de las normas 27 para el tratamiento contable de inversiones en entidades bajo control, subsidiarias, y a la norma 28 para el tratamiento contable de inversiones en asociadas, donde no hay control sino influencia significativa, norma 28? ¿Por qué? Ahí establecemos excepciones.
Esto significa, en términos prácticos, que en el Perú un auditor, para una empresa que tenga inversiones en acciones, nunca podrá emitir un dictamen, al menos limpio, considerando materialidad, por cierto, me corregirán varios de ustedes, nunca podrá emitir un dictamen donde diga que esos estados financieros fueron preparados de acuerdo con el otro sí digo, ¿cuál es el país donde existe el auditor que ha emitido un dictamen diciendo que esos estados financieros han sido conformados plenamente de acuerdo con mi? Insistiré sobre eso luego. Veamos entonces algunos cambios respecto a 2009. Se han modificado NIF, SIC, NIF, SINIF, las normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones a las normas entonces, que son las SIC, las NIF que ustedes conocen, y las interpretaciones a las NIF. Y ahí tenemos esa excepción señalada. Tenemos bastantes cambios. Muchos de ellos tienen que ver con presentación. Muchos de los cambios tienen que ver con cambio de lenguaje, con aparición de nuevos conceptos. Uno de ellos, en lo que hace a presentación, lo voy a comentar porque su importancia es completa. He intentado completar una comparación entre la nueva vigencia de normas en el Perú, que será 2011, versus la vigencia anterior oficializada por el Consejo Normativo de Contabilidad. En lo que hace a la NIF 1, por ejemplo, la anterior estaba vigente en 2006, la nueva entrará en vigencia en 2011. ¿Y qué cambió en la NIF 1? ¿A qué se refiere la NIF 1? La NIF 1 dice, este es el supuesto fundamental, fíjense, la escasez de ciencia contable, porque yo aspiro a ser científico, pero mi profesión no me ayuda. Voy a explicarles qué significa, y sin duda la contabilidad es una ciencia normativa, igual que el derecho, estimado doctor. Es fruto del consenso, es creado por la naturaleza humana como una necesidad, es una ciencia de la segunda naturaleza, pero creo que en contabilidad estamos muy lejos de ser absolutamente racionales en el desarrollo de nuestro modelo. Por ejemplo, ¿qué dice la NIF 1? La NIF 1 dice, solamente si hemos declarado explícitamente y sin reservas cumplimiento de NIF, entonces las hemos aplicado. Eso dice la NIF, párrafo 3. Significa, ciencia, yo declaro que cumplí con NIF, entonces he aplicado NIF. Yo no declaro que cumplí con NIF, entonces no he aplicado NIF. Fantástico. No es la demostración, es la declaración. Yo declaro que soy inocente, señor juez, vaya libre. Es exactamente lo mismo. Es un absurdo impresionante. Entonces, en Perú la CONACEF dice, ¿cómo me la he agarrado con la CONACEF en las últimas semanas? La CONACEF y sus contadores dicen, ¿por qué tenemos que aplicar la NIF 1? Porque la norma dice, miren nuestro entendimiento, porque la norma dice que como no hemos declarado antes cumplimiento de la NIF, sin excepciones, entonces no hemos aplicado. Como si la ciencia avanzara por lo que decimos. Es decir, lo que buscamos es no someter al escrutinio profesional, al escrutinio académico las normas, y eso es un error. ¿Qué dice la NIF 1 entonces? Dice, yo presumo que no se ha aplicado NIF, yo presumo que no lo has aplicado porque se te hace complicado establecer la información del balance inicial, y como se te hace complicado establecer la información del balance inicial, yo te voy a permitir ciertas excepciones en ese balance inicial. Yo presumo, por ejemplo, que tú no tienes un control individualizado de tus inmuebles, maquinaria y equipo y su depreciación acumulada. Y acaso, si los hubieras revaluado, tampoco tienes ese control. Yo presumo eso. Entonces, como yo presumo eso, yo te voy a permitir que hagas una tasación. Y con esa tasación
conformes tu balance inicial. Con una diferencia, fíjense ustedes, tampoco no demostrado. ¿Se acuerdan? No te doy una cosa de gusto, por favor, si no está hablando César. ¿Se acuerdan con la norma 16 cuando revaluamos qué hacemos? O con la norma 38. Llevamos el excedente de revaluación al patrimonio. Eso lo hacemos, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo llevamos al patrimonio? Y no a resultados. Lo llevamos al patrimonio porque decimos este mayor valor va a ser recuperado a través de las operaciones futuras. Entonces, eso es expectativa futura de ganancia marginal. Y como es expectativa futura de ganancia marginal, va al patrimonio, y cuando se libere vía depreciación, ese excedente se liberará. Y cuando se libere, ya será de libre disposición, y ya los accionistas decidirán qué hacer. Expectativa futura de ganancia. Muy bien. ¿Qué me dice la NIF 1 para la tasación? Si haces tasación, la diferencia del resultado acumulado. Ustedes dirán, pero son cosas distintas, ¿no? Cuando la norma 16 o la 16 se refiere a revaluaciones, dice se determinará el valor razonable, este valor evaluado, es el valor razonable determinado mediante tasación. ¿Cuál es la diferencia? Para un modelo contable que tiene que ser coherente entre una tasación que se origina en una revaluación o en una tasación que se origina en una primera adopción de normas internacionales. Porque, ojo, dependiendo del tratamiento, digo, excedente de revaluación, por lo tanto no liberado, o digo, si es primera adopción, tasación por primera adopción, digo resultado acumulado. Explíquenme la diferencia. No hay. No hay explicación, no es que no haya diferencia, hay una diferencia inmensa. No hay explicación, pero nosotros queremos adoptar las normas, pues, porque eso es chévere, pues eso es moda. Entonces hay que adoptar las normas, no importa lo que digan. Esa primera norma, además, que me llevará un número de ajustes para que haga yo un primer balance inicial y me olvide de que yo apliqué norma 16. La norma 16 ya existía en el año 94 cuando don Manuel firma su resolución. Ya existía en el año 98 cuando don Oscar firma la resolución. Norma 16 sobre inmuebles, maquinaria y equipo. Y ahora me dicen 2010, estamos ya se va a acabar el año. 2010 me dicen, no, tú no has aplicado norma 16. Tú no has aplicado norma 16. Te doy la posibilidad de que hagas una tasación hoy. ¿Qué es lo que buscan las normas contables por eso? Quiere decir que cuando las cambien en el futuro, cuando hay un cambio drástico, porque viene uno drástico, ahora les voy a mostrar aquí al final. Cuando vengan los cambios, otra vez voy a estar en problemas. Ojo, la NIF 1 sustituye a una SIC, a una interpretación, que es la 8. Sustituye a algo y encima me dice lo anterior no existió. Hoy empiezo. En mi pueblo se dice así. 2 pagos basados en acciones. Hay algunas algunas precisiones adicionales. La NIF 2, como saben ustedes, es un tema, me parece, no fijado desde el punto de vista tributario. Entonces, de acuerdo con la NIF 2, yo puedo comprar y pagar en acciones, puedo comprar bienes o servicios. Y la norma establece cómo hacerlo, cómo fijar, cómo medir ese valor. Pero dice, cuando pago en acciones, compras de bienes y servicios identificados, como un empleado que me da servicios, por ejemplo, le doy acciones como parte de su paquete de beneficios. Y ahora la norma, a propósito de una interpretación que ahora ha sido incorporada, se pregunta, ¿y si no identifico los bienes o servicios que estoy pagando con las acciones? Si no los identifico completamente, ¿significa que eso está fuera del alcance de la NIF 2? No, dice, no. Eso está dentro del alcance de la NIF 2. Y tienes que reconocerlo por la diferencia entre el valor razonable de los instrumentos patrimoniales que entrego contra el valor
de ese bien que he comprado o ese servicio que he adquirido, yo comparo, y si hay alguna diferencia porque no identifico los bienes, yo presumo que estoy pagando por bienes o servicios que voy a recibir en el futuro. Eso dice la norma. Presumo. ¿Y cómo presumo? Entonces, si no identifico los bienes y servicios, esos también están dentro del alcance de la NIF 2. Quiero ponérselos en términos sencillos. Adquiero servicios cuyo valor de mercado es significativamente menor, los extremos siempre ayudan a aplicar las cosas, significativamente menor que el valor de cotización bursátil de las acciones que estoy entregando para pagar esos servicios. Entonces hay una diferencia. La norma no dice eso es gasto, no dice eso es menor valor de la acción, dice eso significa que en el futuro algo tienes que esperar, o bienes o servicios que hoy día no identificas. Entonces se pone en el siguiente caso: voy a donarle acciones a la comunidad alrededor de mi mina, a propósito que en la mesa tenemos un casi minero, petrolero. Voy a donarle acciones para que se sientan parte de mi empresa y no me anden con temas pues de obstrucción, con temas sociales. ¿Y qué me va a dar la comunidad por esas acciones? Hoy, yo le voy a dar mis acciones, un paquete de 100.000 acciones, por 100.000 soles, voy a decir. Tomen comunidad, esto es parte de nuestro acuerdo. Dicho sea de paso, hay una propuesta formal planteada por sociólogos para esa medida. Yo la he leído en el ámbito de minería. La propuesta la he investigado en la Universidad Católica. Entonces yo le doy 100.000 en acciones, emito 100.000 en acciones. ¿Y cuál es la contrapartida? Si no, no me cuadra, porque los contadores queremos que nos cuadren las cosas. ¿Cuál es la contrapartida? No existe. No existe, porque hoy no lo identificas. Pero mira, en el futuro, esa comunidad no te va a fastidiar. Vas a tener una buena relación, no vas a gastar en resolución de conflictos. Entonces si tienes algo que vas a recibir en el futuro, tranquilidad, reconoce, entonces un activo asociado. Magia, ¿no? Eso es magia, compadre. Estoy en la práctica entregando acciones sin contraprestación. Voy a decir que reconozco un servicio pagado por anticipado, servicio de que la comunidad alrededor de mi mina no me incomode, no me da problemas. Ah, muy bien, entonces lo amortizaremos. ¿Será deducible esa amortización? Esa es una precisión que se incorpora en NIF 2. Como hemos empezado tarde, y entiendo que termino a las 7:15, ¿verdad? Sí. Muy bien. Otra cosa que hace la NIF 2 también precisa qué pasa cuando yo compro el bien o servicio y mi principal, mi controladora, es la que emite las acciones para pagar ese bien o servicio que yo, subsidiaria, voy a decir, estoy adquiriendo. Eso se incorpora en la discusión de la NIF 2. Combinaciones de negocios, luego vamos a ver algo, pero quiero de repente ahora de una vez adelantar en los temas. Hasta las 8. Yo solito o César. Entonces, NIF 3, combinaciones de negocios. Esa es la norma que habla de plusvalía mercantil, y en la NIF 3 se han incorporado una serie de precisiones al tema de plusvalía mercantil. Entonces yo venía pensando en la plusvalía mercantil, que en el pasado he discutido con mi colega, también abogado Martín Villanueva, qué hacemos con la plusvalía mercantil. Hemos conversado con César, hemos conversado con Guillermo, ¿qué hacemos con la plusvalía mercantil? Primera preocupación sobre la plusvalía mercantil. La plusvalía mercantil no tiene precisión tributaria para ser determinada. ¿Por qué es importante la discusión de la plusvalía mercantil? Porque esa es la parte de mi inversión por la que no tomo escudo fiscal, aparentemente. Porque como tiene vida ilimitada, no lo amortizo. ¿No es cierto? Entonces, plusvalía mercantil.
La plusvalía, y estos son problemas del pasado, no son incorporados por esta norma, estas hace precisiones, y mi plusvalía mercantil puede cambiar un poquito cuando adquiere un interés minoritario, etcétera. Algo vamos a mirar. Pero a ver, tengo plusvalía mercantil. ¿Cómo la determiné? Para el propósito de mis registros locales. Yo la determino siguiendo pues esta NIF 3. Y esta NIF 3 me dice, compara lo que estás pagando por el valor razonable de lo que estás adquiriendo. Y como estoy adquiriendo acciones, estoy adquiriendo un valor residual. Y si estoy adquiriendo un valor residual, entonces estoy adquiriendo activos menos pasivos. Es la proporción que estoy adquiriendo. ¿Sí? Adquiero activos menos pasivos y determino la plusvalía mercantil. Pero la plusvalía mercantil la determino comparando el monto comprometido por mi inversión en acciones con ese valor razonable neto. Pero los valores razonables no valen para propuestas tributarias. La tributación se regula todavía sobre la base del modelo del costo histórico, con dos excepciones, en mi opinión. Ustedes, los tributaristas, lo discutirán con mayor propiedad. Derivados financieros que se corrigen a su valor razonable, y por cierto la diferencia en cambio es una corrección de valor razonable. Entonces, excepto por eso, todo lo demás en la tributación es costo. ¿Cómo entonces voy a determinar una plusvalía mercantil que en cuanto pagada es costo, pero por referencia a valores razonables que no son costos? Por ejemplo, cuando yo adquiero una empresa, yo me pregunto, ¿y las cuentas por cobrar son las que son? ¿Realmente se va a recuperar todo o no se va a recuperar? Los pasivos son los que son. Mis inventarios, ¿cuál es el costo de reposición de esas existencias? Ese es el valor razonable. ¿Cuál es el valor de tasación de esos inmuebles, maquinaria y equipo? ¿Cuál es el valor de tasación o determinación de valor mediante flujos de esos intangibles que estoy adquiriendo? Entonces, determino mi plusvalía por referencia a valor razonable. Primera consideración. Segunda consideración. Tiene vida ilimitada. Yo no sé de dónde salió eso. Nada tiene vida ilimitada. Nada. Ni el amor tiene vida ilimitada. ¿Me conformo? Ni el amor. ¿Cómo es esto, verdad? Díganme dónde está el ejemplo. Las marcas con las que creció el doctor Rodríguez Dueñas o el doctor Luis Cercada, hoy ya no existen, pues. De Glostora. ¿Se acuerdan de Glostora? Los jóvenes saben que es Glostora, no tienen ni idea. No, gomina. La época de la gomina, ¿verdad? Entonces, primera consideración, el mundo de verdad me dice que no hay nada de vida ilimitada. Ese es el mundo de la verdad. Pero no importa, pues. ¿Por qué los contadores cambiamos? Dicho sea de paso, les daré la respuesta. ¿Por qué la NIF 3 cambió la posición de la NIF 22 sobre el tratamiento de la plusvalía mercantil, amortizable o no? ¿Por qué la cambió? Porque los norteamericanos la cambiaron. Como los norteamericanos la cambiaron, y nosotros necesitamos converger mundialmente con los Estados Unidos, que representa el 20% del volumen de transacciones de las bolsas de valores en el mundo. Entonces, hay que alinearnos. No hay forma. Es el mundo que está siguiendo esa política contable. Muy bien. Entonces, no la amortizo. Muy bien. Como en una combinación de negocios no requiero fusión legal, sino yo adquiero control, eso es una combinación de negocios. Eso significa que consolido, pues, consolido. Pero en el momento de registrar mi inversión, digo, tanto corresponde inversión y el exceso pagado corresponde a plusvalía mercantil. Eso lo digo yo, desde el punto de vista contable. ¿Alguien me podría decir algo desde el punto de vista tributario si no lo digo? Voy a imaginar que sí. Entonces registro mi plusvalía mercantil. Porque, ojo, la plusvalía mercantil no se compra como objeto transable. Nadie ha visto nunca una factura que diga venta de plusvalía mercantil. Eso no existe. La plusvalía mercantil se adquiere como parte de
la adquisición de control sobre una empresa a través de la cual yo espero recuperar mi inversión. Muy bien. ¿Por qué plusvalía mercantil entonces? ¿Por qué pagué más? Porque espero ganar pues a través de la operación de esa empresa. Yo le voy a cambiar el circuito de planta, le voy a cambiar el contador, porque mi contador es bien chévere, no pago impuestos yo con mi contador, entonces mis flujos van a ser, mis desembolsos van a ser menores, mi valor actual neto va a crecer. Voy a cambiar de abogados, porque mis abogados siempre me resuelven las cosas, etc. Pago más. ¿Por qué? Por expectativa futura de ganancia. Muy bien. No amortizo. Ahora decido vender mi inversión. Se la vendo a otro, porque yo ya agoté mi interés. Entonces vendo mi inversión. Descargo. Tengo un valor de venta, ¿no es cierto? Un ingreso por la venta de mis inversiones en valores. Descargo el costo de mi inversión y el costo de mi plusvalía mercantil. Si no tengo inversión, no tengo plusvalía mercantil. Y ahí es deducible para propósitos tributarios. Digo yo, César confirmará o me corregirá que ocurre con frecuencia. Digo yo, ahora, no hago eso, pues no vendo mi inversión. No vendo mi inversión. Ahora lo que hago es fusionar legalmente. ¿Qué significa fusionar legalmente? Tengo dos componentes, plusvalía mercantil e inversión. Mi inversión, la plusvalía ahí se queda. Funciona legalmente. Mi inversión se sustituye por un número de activos y pasivos. Los que he comprado, a valor razonable. Se sustituye. Entonces ya incorporé en una misma entidad legal los activos y pasivos de esa empresa que he absorbido legalmente ahora. Entonces, sigue existiendo mi pensamiento económico ahora. Sigue existiendo. ¿Expectativa de beneficio económico? Claro. No ha cambiado la cosa. Tengo activos y pasivos y tengo expectativa de beneficio económico marginal en el futuro. Existe mi plusvalía mercantil. Acá. Pasan 5 años, voy a imaginar. Ya mis activos ya los sustituí, pues. Ya mis activos ya no tienen esa importancia como la tenían hace 5 años. Hoy ya todo el mercado tiene pantalla plana. Ya mi televisión de pantalla plana ya no es un plus. Ahora todos tienen. Entonces mis activos los fui consumiendo, el valor económico incorporado los activos los fui consumiendo con mis operaciones. También mi pasivo, pues, porque soy cumplidor. Ya no están los activos y pasivos que fusioné por absorción. ¿La plusvalía mercantil existe? Si existe, como activo, no hay gasto. Si ya no existe y es gasto, será deducible. Perfecto. Lo que se sabrá cuando el doctor Rodríguez Dueñas